La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. Hice la facultad en los famosos años de oro de la Universidad de Buenos Aires. El 60-65 era una suerte de niña un poco precoz porque había dado 2 grados libres. Entonces a los 17 años inicié la facultad, recién cumplidos, y a los 22 ya la había terminado, digamos. Y la hice en una cátedra muy buena, en aquel momento eran los talleres verticales, en la que estaba, ni más ni menos, en diseño, Mucho Valiero, y la cátedra de la arquitecto Odilia Suárez. Y creo que ambos personajes marcaron la historia de mi vida en la profesión, desde la arquitectura y desde el interés por la ciudad, por el planeamiento, por lo que sucedía en las otras escalas, con un cliente más indiferenciado. Yo lo llamaba, un arquitecto lo llamaba ese cliente indiferenciado llamado pueblo. Y me recibí con lo que se llama el premio taller, que es el premio que se da a los alumnos por su trayectoria en el taller. Con lo cual, un poco la arquitectura y otro poco el planeamiento inicialmente, porque por ambos lados me llamaban para trabajar en sus lugares personales, en sus estudios. Esa fue mis primeros años, yo diría esa primera década, después de recibida, en un momento donde era fácil trabajar. O sea, tenía clientes, trabajaba en los estudios cuando me parecía, me gustaba, me venía bien económicamente, etc. E inició la segunda carrera, la del posgrado de Planificación Urbana y Regional, también en la UBA. Trabajo en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, dependiendo del Instituto Torcuato Di Tella. O sea, esa mezcla que llevé en esos años haciendo concursos, ganando premios, pero a su vez interesada siempre en la otra escala, en que los problemas urbanos y los problemas sociales se resolvían en otra escala, y era un poco, compartía esa situación con mis socios de la arquitectura y con otros amigos del tema del planeamiento y los temas que sucedían en la ciudad. Así me involucré mucho en los movimientos sociales urbanos de la época de la dictadura, digamos. Acompañé esos movimientos sociales con organizaciones vecinales, con alguna organización, con algún estímulo de la Sociedad Central de Arquitectos, en la época de Paco García Vázquez, digamos, que realmente luchó mucho por sostener el pensamiento, la capacidad de discusión, la capacidad de poder hablar de esos temas y de no tener inconvenientes, es que esas cosas se pudieran, más allá de los temores generales, de que se pudieran discutir en su organismo. Pero bueno, la carrera superior, la carrera de planeamiento, la hice con Eduardo Serrail, el socio de Odilia Suárez, socio en su estudio, director del Plan Regulador de Buenos Aires, una persona de una generosidad enorme con los alumnos, de prestar libros, de llevarte a su casa, de evacuar dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Una suerte padrazo de aquellos que cursamos esos años el posgrado de planificación. Bien, esa especie de dicotomía de a qué me dedico paró en un momento y digo, bueno, yo la verdad le digo a mis socios, tenía un primer premio, se construyó un edificio importante, tribunales en Entre Ríos, éramos jóvenes,
muy pujantes, pero digo, yo me quiero dedicar a otra cosa. Así que me separé de los socios y pensé que tenía que hacer algo más, y más allá de la docencia y el acompañamiento a Eduardo. Y pedí una beca, que la gané, una beca del gobierno francés para hacer un stage de urbanismo de ordenamiento territorial en Francia. Cuando yo vuelvo de ese stage, que me marcó mucho, y de aprender algo que no era tan importante en el proceso de la facultad, que eran las cuestiones más operacionales del urbanismo, y esas cuestiones operacionales imbricadas con el tema de la participación, bueno, no es casual, digamos, que en el inicio de la democracia, ya en los años, en el 83, digamos, que a Odilia Suárez la invitan a dirigir, a poner en marcha de nuevo el Consejo de Planificación Urbana, que había sido destruido, devastado, quemado, etc. Odilia me convoca para decirme que quiere, y lo voy a decir con una expresión, a ver si te dejas de jugar con el tachito, porque yo por el acompañamiento a los movimientos sociales, y venís de este lado del mostrador para ver las dificultades desde este lugar. Y así inicié en plena democracia, y después de haber hecho muchas cosas en términos de la relación con la ciudad, pero eran más denunciativas, y acompañando estos procesos, como tratar de salvar el mercado de abasto, que fue un gran movimiento con un grupo de gente, los amigos de La Plata, el arquitecto Vinograd, los bares, etcétera, que bueno, hicimos un librito en su momento y salimos a la defensa del mercado de abasto, de la posible destrucción que iba a haber sobre el mercado de abasto, que estaba sujeto a un rulo de autopista. Bueno, inicia esto Odilia y me ofrece toda la participación de los habitantes, los proyectos más interesantes, los proyectos urbanos, los de cierta escala, que era el tema por el cual yo había terminado mi carrera en la facultad, con Estación Solá y Estación Buenos Aires, y haber sido juzgada en aquel momento por una buena cantidad de los miembros del Consejo de Planificación Urbana, que Odilia los invitaba a juzgar los trabajos de diseño 5. Así que, bueno, ese es el inicio, digamos, de esa pasión que tengo, creo yo, por la gestión urbana. Yo había empezado a hacer una tarea sobre la Boca, que me la había pedido Odilia, de organizar algo así como las formas en que la Secretaría de Vivienda podía financiar temas de compra de suelo y de rehabilitación urbana. Y yo le dije, bueno, yo de manera abstracta es muy difícil, así que yo me voy a poner un caso, y tomé la Boca como un caso de cómo tendría que ser para poder trabajar ese problema tan grande que había, necesidades básicas insatisfechas, las calles destruidas, la inundación, las normas que no correspondían, etcétera, etcétera, etcétera. Y fuimos seleccionados 3 proyectos nacionales y en el orden municipal para ser objetos de cooperación bilateral, país a país. No era de ciudad a ciudad, era una cooperación que estaba dentro del cuadro de la cooperación nacional, por lo cual entraba dentro de los cánones de esa cooperación, realmente con mucha responsabilidad sobre los procesos. Los 3 proyectos, uno fue sobre transporte, otro sobre los problemas de inundación en la provincia de Buenos Aires, etcétera, duraron algún tiempo y desaparecieron, no sé, se diluyeron, y nosotros tuvimos cooperación francesa por 9 años en el programa Recoup Boca. Digo que en 2 sentidos es un fenómeno. Uno es para la cooperación francesa, fue la cooperación más importante en materia urbanística que tuvieron, más larga. Y para el gobierno de la ciudad, y lo ha contado algún jefe de gobierno en su momento, atravesó 3 gestiones políticas. O sea, el haber nacido en una gestión política por distintos motivos, esa gestión ha desaparecido, retomado por la segunda gestión y retomado por la tercera,
es quizás, bueno, lo digo con unas palabras de Grosso, que dijo las cosas buenas hay que continuarlas. Y quizás también fuimos una parte de mostrar que existían las posibilidades de continuidad. Yo recuerdo no sé, la inauguración de un conventillo donde se lo invitaba a Suárez Lastra y hablaban los dos. O sea, es una demostración de lo que significa, creo yo, una democracia sana, ¿no? Que hace de los temas de las personas sociales, urbanos, técnicos, una responsabilidad. No se cortan porque sí, no se destruyen porque sí, se capitalizan. Creo que introdujimos una nueva manera de mirar los problemas urbanos en una escala local, como era el barrio de La Boca, y con unos mecanismos que quizás estaban muy imbuidos, digamos, de la experiencia francesa, que venía protagonizando desde la Nación un proyecto de desarrollo social de los barrios bancado desde la Nación. Una situación de esa naturaleza tenía que mirarse como, creo yo, como cuando dice el mundo tiene sentido. Tiene sentido si se mira, decía el gusanito, todo junto y de una vez. Y nosotros creo que miramos los problemas de La Boca todos juntos de una vez, que había indocumentados, había que resolver eso, si no, no podían ser dueños de ninguna cosa. Había que organizar a la población, porque no estaban organizados, eran 17.000 personas, vivían en inmuebles que se caían, pero no tenían ninguna organización atrás, que los representara, que los defendiera, que pudieran ser objeto de tratamiento por el propio gobierno. La Boca durante muchísimos años se inundó persistentemente con inundaciones periódicas. Los italianos construyeron livianito y extendido como correspondía a ese lugar, pero bueno, se siguió ocupando y la verdad es que esas inundaciones destruyeron buena parte de ese tejido físico. La discusión, el debate, la controversia del cuál era la solución sobre el tema para controlar las inundaciones duró 5 o 6 años, el proceso del recup. Gente que se oponía, hablaba de distintas formas de este proceso. Era un poco contradictorio que se dijera que había que preservar, pero que por el otro lado, si se sobrelevaba, se cortaban todos los edificios. O sea que realmente la solución no era una solución integral para el barrio. Tuvimos, gracias a la cooperación francesa, un técnico del sur de Francia, de un organismo de investigación, que fue, me parece a mí, una de las personas claves en pensar una solución, y esa solución fue finalmente, luego de varios avatares y de discusiones de los vecinos y de contrapropuestas, etcétera, fue la que se implementó. Que sea que en definitiva se desarrolló esa documentación técnica en el Centro Argentino de Ingenieros a partir de la convocatoria a las 4 consultoras que trabajaban en este tema y con el asesoramiento que se lo volvió a invitar de Sansen, que fue ese hidrólogo muy capaz, no por saber dimensionar caños, sino porque tenía realmente una visión integral del tema. O sea, se pasó por las plazas hundidas, se pasó por varias formas de trabajar esta problemática y tener una visión conjunta de lo que los habitantes, de sus problemas, y sus problemas eran sus habitaciones, que tenían que resolverse junto con resolver el tendido de electricidad, los problemas de hacinamiento, etcétera, etcétera. La documentación se hizo en el CAI, yo participé porque finalmente no todos son rosas, después de 3 gobiernos en los cuales se continuó todo esto, un cuarto que nos realmente hizo una especie de debacle sobre el programa y sobre otras cuestiones, creo yo, del gobierno de la ciudad. Cerró las cuentas de los habitantes,
nos sacó el apoyo de la Guardia de Auxilio, en fin, digamos, hubo un retroceso muy fuerte y estábamos muy preocupados por no poder responder. Había cólera, era el momento que se votó, todo había que ponerle lavandina. Entonces, bueno, por lo menos tuvimos una reunión muy importante con los afectados directamente de los inmuebles que nosotros habíamos comprado. Pero bueno, a raíz de ese tema, yo y mi equipo decidimos renunciar. Y les decimos a los habitantes que lo único que podemos hacer es una renuncia muy fuerte, pública, y que ellos van a tener nuevas personas, pero que finalmente los van a mirar. Que como estamos, nosotros perdíamos todo. Y en ese interín fue que se desarrolla el proyecto ejecutivo en el Centro Argentino de Ingenieros, con lo cual empiezo a trabajar en algo que me importaba mucho, que era cómo se resolvía urbanísticamente un proyecto de caños. Esa costanera elevada intentaba mostrar una lógica que tenía el diseño de la Boca con sus veredas elevadas, y realmente hubo un pensamiento de un proyecto de jerarquización, no de solamente una solución de las aguas. Esa tarea realmente funcionó muy bien en el Centro Argentino de Ingenieros. Yo empecé como una asesora en el tema urbanístico, terminé ahí con los 2 directores de proyecto y con un reconocimiento de los 40 ingenieros que trabajaban ahí, muy bueno de poner otras miradas sobre un proyecto técnico de caños. Bien, alejada del gobierno de la ciudad por un tiempo, la verdad es que vuelvo cuando ya con la ciudad autónoma, en la que Gabriela González Haas, que antes había sido secretaria de gobierno de Suárez Lastra, me ofrece un nombramiento en el plan urbano ambiental, en el primer grupo que iba a trabajar el plan urbano ambiental para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya regreso en otra situación, no de la gestión, sino del pensamiento, del planeamiento para la ciudad de Buenos Aires, que era un mandato de la Constitución y que y que poco tiempo después le dio formato una ley que saca la legislatura con muchas consultas sobre objetivos y mecanismos a implementar por lo que se llamó el Consejo del Plan. Así que, bueno, paso de nuevo a estar en el gobierno de la ciudad. Unos 2-3 años realmente muy intensos, de mucho trabajo de recuperación. Durante muchos años se había perdido mucha documentación, se trabajó con convenios con la facultad en algunos casos, y se trabajó con diversos asesores técnicos dentro del propio consejo del plan, y creo yo con una voluntad muy grande de involucrar a las áreas de gobierno de ese momento, a los responsables de las áreas de gobierno en la toma de decisiones de los distintos aspectos del plan. El plan se presenta a la legislatura, tuvo estado parlamentario, pierde el estado parlamentario y, bueno, sin haberse aprobado, lo toma la crisis del 2001. Muchos dijeron en ese momento que no tenía sentido discutir algo que se había pensado fuera de la crisis. Yo creo que era equivocado, que creo que el plan urbano realmente era un marco, era un marco de referencia, era una imagen objetiva para la ciudad, y lo otro era un tema coyuntural. Pero bueno, no se logra aprobar. Así como antes, sin haberlo aprobado, se tomaron todos esos ejes para las decisiones de la política pública en el gobierno de la ciudad, el decir que ya existe saca la discusión de si hay que hacerlo, porque ya está. El 2000, creo yo, me parece que es el momento del PUA, donde lo que se necesita es recuperar esa visión global, saber a dónde vamos, ponerle unos objetivos generales e identificar cuáles eran los ejes principales
o cuáles eran los temas principales a resolver para la ciudad de Buenos Aires vinculada a su área metropolitana. Esa situación, que quedó, en mi opinión, abortada por la crisis del 2001, también hizo cambiar, bueno, para mí la función, digamos. En ese momento el jefe de gobierno me pide que sea subsecretaria de Planeamiento, primero de Espacio Público y Desarrollo Urbano y luego de Planeamiento. Con una, digo yo, para mí también fue una suerte de facilidad abordar estos temas, porque venía de 4 años de trabajar, de ayornar mi pensamiento a los problemas de la ciudad a partir de todo el desarrollo del plan urbano. Era muy fácil tomar decisiones cuando a uno le preguntaban algo en lo inmediato, que pasa en la gestión pública, digamos, de que no se necesita que uno se quede investigando, reflexionando. Uno va con lo que tiene y tiene que responder lo mejor posible, lo más rápido posible, en tiempo y forma, y se puede tratar de concretarlo, que es uno de nuestros grandes déficits. El iniciar una subsecretaría sobre espacio público y medio ambiente en el medio de la ocupación de las plazas, de la ocupación de las calles, de la cantidad de gente en asentamientos, de que faltaba de todo, de que se suspendían las obras, etc., no fue muy sencillo, creo que fue un desafío muy grande. Y voy a contar uno de los proyectos para mí que hoy no existe, digamos, pero que me parece que fue muy importante. Fue decir, bueno, la gente tiene problemas, por lo cual están todas estas iniciativas de ocupar el espacio público de diversas maneras. Con el comercio, después empezó a ser más que el comercio. Y eso ubicó en plazas, en nuestras plazas, en nuestros corredores, etcétera, un mundo de gente que necesitaba de eso, y por el otro lado veíamos una destrucción sistemática del espacio público para todos y de lo que iba a dejar a posteriori, ese pasivo que iba a quedar en estos espacios. Con lo cual nos imaginamos que podíamos inventar algo así como el rastro en Madrid. Lo llamamos el Retiro, no sé si algunos se acuerdan, pero fue una movida enorme del gobierno de la ciudad, enorme, desocupar plazas, desocupar Parque Rivadavia con 500 feriantes, anotarlos, organizarlos, darles una entidad en la cual sábado y domingo iban a tener una especie de masa crítica tan enorme que iba a ser atractivo. Tiene las terminales de ómnibus, tiene las terminales ferroviarias, frente ahí a tribunales. El tener que reorganizar desde la salida de los colectivos de Retiro, porque todos estábamos puestos en ese espacio donde el gobierno de la ciudad ponía cultura, ponía transporte, ponía logística y la entrega. Creo que fue un acierto, la comercialización, entre comillas, es que la gente pagara por ese espacio, teniendo un número y un registro, a 3 organizaciones sin fines de lucro, fundaciones como la Fundación Garham, como la Fundación Huésped, y otra tercera que no la recuerdo, que iban a cobrar, iban a administrar los fondos cobrados por la localización de todas esas personas. Ese movimiento fue un movimiento muy, muy fuerte en el que nos comprometimos todos, y la verdad creo que de haber sobrevivió 3 años, y luego algún otro personaje del gobierno lo intentó cambiar de lugar porque alguien se quejaba, pero básicamente porque estaba en manos transparentes, porque estaba bien organizado, porque contó realmente con una imagen de que ahí se iba, no como lo que vengo de ver, qué sé yo, no, se iba con la familia, había actos musicales, había bandas, digamos, tenía un carácter festivo, además de comercial, todo ese tema. Así que, bueno, termina esa gestión, termina la nuestra. Yo me voy de la Secretaría de Planeamiento cuando con Ibarra, cuando se va toda la gestión de Ibarra, y entro un tiempo después como consejera en el Consejo, en nuestro querido Consejo de Arquitectura y Urbanismo.
es un instrumento que funciona dentro del Consejo Profesional, que en estos ya lleva 5 años. Creo que es un importantísimo lugar, sufre menos los avatares del sistema público, partidario, político dentro de los organismos del Estado, y creo que el devenir del tiempo le ha dado una solvencia y un reconocimiento de muchos los que trabajamos en estos temas. Bueno, con el tiempo nos pareció que no era malo agregar algo de datadura, y voy ahora a la segunda vuelta del observatorio que está sucediendo este año. Es que una vez crecido, los hermanos quieren compartir, y nos reuníamos en distintos foros del área metropolitana con personas que representaban otras instituciones académicas o de la sociedad civil, y siempre estábamos algunos que nos vinculábamos porque nos interesaban los mismos temas. Esto ha dado origen a que hoy hemos firmado alianzas con 7 instituciones del mundo académico, del mundo profesional y de la sociedad civil: la Fundación Metropolitana, el Observatorio del Conurbano Bonaerense, el Centro de Investigaciones de la Universidad de Itela, el CIPUB, la USAM, la Universidad de San Martín, el Centro Argentino de Ingenieros y nosotros, intentando que nosotros, si bien momentáneamente somos como los organizadores, trabajemos en red. O sea, todos estamos haciendo algo del pensamiento y de la construcción de una visión sobre el área metropolitana, y estamos intentando recuperar de distinta manera, una visión sobre lo que está pasando, para que dé pie a un pensamiento más holístico sobre nuestras problemáticas, y que éramos complementarios, no hacemos lo mismo, pero que podemos desde cada ámbito colaborar en esa construcción de información colectiva. Con lo cual, hace poquitos días hemos salido a una nueva convocatoria, y esta vez con título porque es una convocatoria específicamente sobre nuestras cuencas metropolitanas. Y creemos que la posibilidad de recuperar trabajo, pensamiento, desde hidráulico, desde físico, desde social, desde organizativo, varios están teniendo instrumentos específicos de planeamiento o de organización, ¿no? Como Acumar o como en otras de las cuencas otras organizaciones, también da pie para una mirada diferente de cómo se mira el área metropolitana, un abordaje diferente de cómo se mira el área metropolitana. Algunas de estas universidades lo han iniciado, la USAM lo está trabajando mucho sobre el Reconquista. Y desde otro ámbito es cómo se involucra en el conocimiento y en la discusión a la sociedad civil organizada, obviamente. Nunca pensamos que los 14 millones nos vamos a juntar a debatir la ciudad, pero siempre se hace a través de líderes, de representantes, de organizaciones, de profesionales, de investigadores, etc. Y esta me parece, esta malla de construir conocimiento puede dar lugar a un mejor abordaje para las soluciones que son grandes en el área metropolitana. Así que, vamos para el año 16 con esta convocatoria, todos juntos, o sea que suponemos que vamos a tener mucho más material, mucha más gente interesada, exhibida en la vía pública como se hicieron con las otras dos. Este es un desafío, el pensar nuestra ciudad metropolitana como una entidad, con todas las dificultades que, por supuesto, tenemos de distintas jurisdicciones, de distintas problemáticas, de quienes tienen alguna en particular muy diferente que resolver, y poder tener alguna visión de que hay que resolver los temas locales, incluyéndolos en esa resolución de los temas más globales, más
estructurales del conjunto de la población, que es la mejor manera, creo yo, de integrarlos.